Hermosura, hoy te compartiré las maravillas que puedes hacer con el romero para detener la caída y estimular el crecimiento del cabello. Esta generosa planta será un gran aliado para nuestro objetivo y hay muchas formas de usarlo para que te dé excelentes resultados. Obviamente yo te compartiré el paso a paso para que tú también lo hagas y te funcione perfectamente. Pero antes coméntame desde qué país estás viendo este video. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer será un estimulante capilar ideal para acelerar el crecimiento, detener la caída y salir del estancamiento. Para esto vamos a estar utilizando aloe vera, un ingrediente que sin duda alguna es excelente para estas recetas por las propiedades que contiene. Además, es un básico en este canal. Para utilizarlo debemos lavarlo muy bien y le vamos a quitar la cáscara porque solo vamos a estar utilizando la pulpa, ¿ok? Y luego voy a extraer el gel con la técnica del raspado. Tú lo puedes hacer con una licuadora o procesador si es de tu gusto. Luego que ya tenga mi pequeña cantidad de gel, ya ven que no es mucho, lo que voy a hacer es acolarlo para que no me quede ningún tipo de residuos en el cabello. El aloe vera contiene vitaminas y minerales que hidratan la fibra capilar, además la regeneran y estimulan la circulación para que nuestro cabello pueda crecer mucho más fuerte. Una vez que ya lo tengamos todo coladito, usaré este recipiente de vidrio para incorporar mi gel de aloe vera y le voy a agregar aceite de romero, que este es un aceite esencial que ya mismo te voy a enseñar cómo lo vamos a preparar. Mezclamos muy bien nuestros dos ingredientes y acá tendríamos listo nuestro espectacular estimulante para el crecimiento del cabello y para detener la caída. Ahora bien, ¿cómo se aplica este tratamiento casero que si ven es súper fácil de hacer? Simplemente antes de lavar tu cabello vas a aplicar pequeñas cantidades en la palma de tu mano y vas a emulsionar como si fuese un champú. Y una vez que ya esté en todas tus manos bien distribuidas, vas a comenzar a aplicar en el cuero cabelludo, específicamente donde sientas menos densidad de cabello o si es de tu gusto por todo el cuero cabelludo para que se pueda también detener la caída del cabello. Este es un estimulante súper efectivo que puedes aplicar de 2 a 3 veces por semana antes de lavar tu cabello. Obviamente debes complementarlo con los masajes capilares para que te puedan dar un efecto 100% positivo, porque esto sería como su complemento. Y luego que ya hayas aplicado todo tu estimulante, pues lo dejas actuar unas 2 horas antes de lavar tu cabello y luego lavas con abundante agua, champú y acondicionador como lo haces normalmente. Ahora haremos nuestro gotero crecepelo, que es un aceite súper potente, un aceite esencial muy ligero, ideal para estimular el crecimiento y detener la caída. Si tú quieres lo puedes hacer con romero así fresco, recién cortadito, o lo puedes hacer como lo hago yo, que es con romero deshidratado, porque este proceso, como es por un periodo de tiempo más largo, pues tiene más posibilidades de no dañarse. Para prepararlo voy a necesitar un recipiente, preferiblemente que sea de vidrio. Ven que es pequeño porque no necesitamos que sea tanto, porque es bastante concentrado. Y yo le agregué unas 4 cucharadas de romero o 4 ramitas en ese caso que fuera natural. Y voy a estar utilizando aceite de almendras. ¿Por qué? Porque es un aceite bastante ligero y que también sirve para nutrir y para acelerar el crecimiento del cabello. Tú puedes utilizar el aceite que te caiga bien, no tiene que ser este. Y esta cantidad son 50 mililitros de aceite que yo se lo voy a estar agregando a mi tarrito de romero. Luego lo voy a mezclar muy bien para que se integre el aceite con el romero.
Realmente este es un aceite súper concentrado que vamos a guardar para que se vaya botando todas las propiedades del romero, pero para yo asegurarme de que no se me va a dañar, le agregaré una cápsula de vitamina E, el líquido que contiene por dentro, porque este es antioxidante, así que me ayuda un poco a conservar. Durante 30 días, todos los días lo voy a meter en un lugar oscuro y cada vez que lo saque lo voy así a mover con este movimiento. Y una vez que hayan pasado todos esos días, pues ya ustedes van a tener su aceite esencial, un aceite bien puro, que en este caso, este es el que yo acabo de preparar, pero obviamente ya yo tengo mi aceitito, que lo había preparado antes y que me lo he estado aplicando, y es el que voy a utilizar el día de hoy para mostrarte. Yo para aplicarme este aceitito lo que hago es antes de lavarme el cabello también me aplico este aceite de romero, que en realidad yo tengo el cuero cabelludo graso, pero como es un aceite realmente ligero, yo los preparo siempre lo más ligero posible, no me afecta para nada porque simplemente tengo que lavar bien mi cabello. Esto se hace antes de lavar el cabello, siempre acompañado de los masajes capilares, que son, chicas, fundamental para que este tipo de tratamientos pues puedan hacer efecto más rápido. Entonces lo vas a dejar actuar aproximadamente 2 horas antes de lavar tu cabello y luego vas a lavar como normalmente lo haces, con champú y acondicionador, comenzando con agua tibiecita y después agua normal. Otra forma de usar el romero es haciendo un enjuague o tónico con una infusión. Para eso sí vamos a estar utilizando romero bien fresquito, que antes vamos a lavar muy bien para que le saquemos toda la suciedad que este pueda tener y no se nos quede en el cuero cabelludo. Y una vez que ya tengamos nuestro romero bien limpiecito, pues en un recipiente voy a agregar agua muy pero muy caliente. Tiene que estar hirviendo. Esta es la forma, chicas, en la que yo lo hago. Si ustedes lo quieren hacer de otra forma, lo pueden hacer. Luego yo le saco todas las hojitas de mis ramitas de romero. Usé aproximadamente unas 4 o 5 ramitas. Si quieres más, puedes agregar más. Y como tenía este poquito deshidratado, también se lo agregué para hacerlo más potente. Comienzo a mezclar muy pero muy bien para que estos se integren, y ya cuando esté bien integrado lo voy a tapar con papel aluminio para que el vapor termine como de cocinar toda esta pequeña hierba. Una vez que está listo, que ya digamos está frío, ustedes van a ver que cambió de color, pues lo que vamos a hacer es acolarlo para que no nos quede ningún tipo de residuos en el cuero cabelludo ni en el cabello, y lo vamos a poner en un recipiente. Yo en este caso voy a utilizar este recipiente de vidrio y le voy a agregar una sola cápsula de vitamina E, el líquido que contiene por dentro, porque ayuda a que se absorban mejor los nutrientes. Voy a mezclar muy pero muy bien mis dos ingredientes y acá tendría listo este elixir de romero, que para aplicarlo puedes usarlo de dos formas, como un enjuague digamos final después del lavado, o si no como un tónico antes del lavado. Yo acá me lo voy a aplicar como un tónico porque para no hacer desastre, pero realmente me lo aplico en la ducha después que me lavo el cabello y me lo dejo como un último enjuague. Y si a ti no te gusta como huele el romero, que a mí me parece que huele rico, pues entonces te lo sacas. Pero yo básicamente me lo dejo. Y por supuesto aprovecho de hacerme mis masajes. Yo soy muy constante con los masajes porque realmente dan excelentes resultados. Esto sí me lo aplico como tónico, lo dejo actuar 2 horas antes de lavar mi cabello. De lo contrario, pues simplemente me lo dejo. Espero que esas recetas te ayuden muchísimo. Compártelas tú también con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte, regalarme un like. Yo te mando un beso enorme. Tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.